Hola a todos, bienvenidos una semana más a este curso dedicado al Valle de los Reyes. Nos vamos a acercar en primer lugar a la KV-11, la tumba de Ramsés III. En ella se han encontrado grafitis de la dinastía 21, grafiti que eh, suponen la entrada en la tumba de esa serie de funcionarios, de sacerdotes, que participaron del desmantelamiento de algunas de las tumbas del Valle de los Reyes. También sabemos que la tumba debió ser reutilizada como tal durante el tercer periodo intermedio. De hecho, en tiempos recientes se descubrieron en el interior de la tumba algunos cuerpos momificados que posiblemente pertenezcan a ese periodo de la dinastía 21 o más probablemente dinastía 22. También sabemos que la tumba era completamente accesible durante la época grecorromana, en realidad como tantas otras tumbas del Valle de los Reyes, tumbas de época ramésida que por disponer de esas entradas, de esos accesos monumentales, en muy pocos casos pudieron ser totalmente cubiertas por esos sedimentos, detritos aportados por las grandes lluvias torrenciales que de vez en cuando azotan el Valle de los Reyes. También tenemos constancia, por ejemplo, de la entrada de Richard Pocock en la década de los 30 del siglo XVIII, la entrada de James Bruce en 1768. Recordemos que la tumba será conocida popularmente como la tumba de Bruce, precisamente porque Bruce dejó copia de esas famosas escenas de los arpistas ciegos de la tumba de Ramsés III. También tenemos, por ejemplo, en 1792 constancia de un nuevo visitante que llega hasta la parte más profunda de la tumba de Ramsés III. Esto sin realizar excavaciones, con lo cual vemos como realmente, aunque la tumba en ese sector estuviera llena de escombros y de grandes bloques producto del colapso del techo, aún así era accesible incluso en las partes más profundas. También por aquí pasó la expedición napoleónica, o algunos sabios de la expedición napoleónica que levantaron perfiles y planos de la tumba. También Giovanni Battista Belzoni, el grandullón, el forzudo de Padua, como a veces es conocido, también estuvo en esta tumba y, entre otras cosas, sacó el enorme sarcófago de Ramsés III, sarcófago de granito, que aún estaba en su disposición original en la cámara sepulcral. A partir de aquí, por supuesto, seguiremos viendo a ilustres visitantes del Valle de los Reyes, como Champollion, como Hipólito Rossellini, como Lepsius y tantos otros hasta la época más actual. KV-11 se halla en la parte central del Valle de los Reyes, está muy cerca de KV-10, la tumba de Amenmese. De hecho, es una tumba contra la que colisionó durante su proceso de excavación. Fijaros en esta imagen donde se ve el punto de colisión entre KV-11 y KV-10. Tened en cuenta que, aunque esta tumba es conocida como tumba de Ramsés III, porque de hecho fue el lugar donde él se enterró, en realidad es una tumba que fue comenzada por Setnacht, el fundador de la dinastía 20, el padre de Ramsés III, el que derrota a la reina Tausert. Este faraón, Setnacht, del que conocemos un reinado de 4 años, lo que hace es comenzar la tumba y desarrollarla muy probablemente hasta la sala de pilares, hasta la sala F. Esto desde el punto de vista arquitectónico, pero desde el punto de vista de la decoración, esta se desarrolla con Setnacht desde la entrada hasta el corredor D. Por lo tanto, Ramsés III lo que hace es arquitectónicamente continuar la tumba desde esa sala de pilares hasta el final, y en cuanto a la decoración no solo completa esa parte de la tumba, que es completamente nueva, sino también se dedica a eliminar el nombre de Setnacht para incluir el suyo. No se trata de una damnatio memoriae, se trata simplemente de sustituir el nombre del faraón que había iniciado la tumba pero que no había sido enterrado finalmente
en ella. Recordemos que Segnacht finalmente ocupa la tumba de Tausert, la KV-14. El comienzo de la tumba nos muestra la letanía de Ra en el corredor B. En el corredor C vemos una gran cantidad de nichos o cámaras laterales, en total 8. Estas cámaras laterales que vemos en este sector de la tumba en realidad corresponden a la época de Ramsés III, son añadidos que él hace respecto a la arquitectura de la tumba que en ese sector había iniciado ya su padre Segnacht. Vemos como en el corredor D se produce esa colisión con la tumba de Amenmese, lo cual hace que los excavadores decidan realizar el corredor D más hacia la derecha, en paralelo al anterior, pero dándole una ligera pendiente negativa, es decir, una pendiente que lo que busca es no toparse nuevamente con la KV10. Y a partir de aquí, a partir ya del pozo, veremos el desarrollo habitual de la tumba. Fijaros que realmente aquí sí que tenemos un pozo, la sala E es aquí un pozo. Hemos visto como en las últimas tumbas del valle, aunque se conservaba el espacio de la sala E, el pozo propiamente dicho era inexistente. Pues aquí sí que volvemos a tener ese recurso del pozo. Por cierto, que el pozo fue cubierto hasta el nivel del suelo por parte de Belzoni, simplemente para facilitar la extracción del enorme sarcófago de granito de Ramsés III. En el corredor D vamos a ver escenas de la Duat, veremos libro de las puertas en la sala de pilares, en las siguientes estancias veremos partes de la apertura de la boca, series de divinidades, y ya en la sala J, la cámara sepulcral, veremos el libro de las puertas, libro de la tierra, en realidad partes de ambos compendios, y en cámaras laterales, por ejemplo, el libro de la vaca celeste, los campos de Yaru, y ya en el sector final de la tumba, más allá de la cámara sepulcral, encontraremos nuevamente partes del libro de las puertas. Esta es una tumba de gran longitud, estamos hablando de una de las tumbas más largas del Valle de los Reyes, tiene 188 metros de longitud y llega a tener en los corredores alturas de 336 metros, por lo tanto, dentro de la monumentalidad que esperamos para esta época en el Valle de los Reyes. En la entrada de la tumba, y de manera totalmente inusual, encontramos dos relieves, a derecha e izquierda, que representan esta especie de postes rematados con cabezas que algunos identifican como cabezas de vaca, vinculándolas a la diosa Hathor, o cabezas de antílope, también de sintonía solar. Lo cierto es que no hay inscripciones que nos sirvan para identificar con total certidumbre estos objetos que aparecen en la entrada de la tumba. Por supuesto también el dintel de la entrada contiene ese disco con la triple forma solar, con la forma de Hepri, con la forma de disco, con el Atum rodeado de Isis y Neftis, pero una vez superamos ese umbral del acceso de la tumba, vemos ya el recibimiento por parte de Ra Horus del Horizonte a Ramsés III. En el corredor B hallamos la letanía de Ra. Fijaros que la letanía de Ra hemos comprobado cómo la costumbre, la tradición es que se sitúe en las partes iniciales de la tumba, en esa zona de entrada de la tumba, a pesar de que precisamente Tutmosis III, si os acordáis, colocó la letanía de Ra en los pilares de su cámara sepulcral. Esto fue una costumbre que se abandona en esos tiempos más antiguos del Valle de los Reyes. Ahora fijaros en esta imagen, vemos algunas de las 76 formas del Sol de Ra, vemos formas pares de la 22 a la 40 en esta imagen, y eso es así porque justo en la pared de enfrente tendríamos las formas impares de la divinidad solar.
En el corredor C, en alguna de sus 8 cámaras laterales, hallamos los famosos arpistas que copiara a su manera Bruce o posteriormente otros visitantes de la tumba como Hipólito Rossellini. También encontramos estandartes, figuras de divinidades nilóticas, de divinidades asociadas a los nomoi. Encontramos también, por ejemplo, divinidades con forma de cobra, como la propia Renenutet. También salas en las que aparecen dibujadas y en relieve una gran cantidad de cerámicas. Muchas de ellas son cerámicas propias, propiamente usadas como contenedores de vino. También vemos marfiles representados, es decir, toda una serie de objetos que sin duda formaban parte del ajuar funerario de Ramsés III. Y en la extensión del corredor D vemos la figura de Ramsés III, pero tened en cuenta una cosa. Fijaros que aquí Ramsés III está frente al dios Ptah-Sokar y frente a la diosa Isis, la grande madre del dios, que despliega sus alas. Pero fijaros, decía, en esta imagen. Vamos a ampliar este sector de la pared y lo que vemos son a la izquierda los cartuchos de Ramsés III y la propia figura del faraón. Pero tened en cuenta que estos cartuchos lo que hacen es solaparse a los originales de Setnacht, con lo cual, en realidad, esta figura de Ramsés III originalmente, debemos entender, representa al faraón Setnacht. Aquí también vemos otro relieve polícromo del faraón, en este caso con una copa de la que prende incienso. En la sala E, sala del pozo, hallamos toda una serie de divinidades, miran hacia la derecha porque ese es el sentido de la dirección hacia el acceso de la tumba, es decir, el faraón tendría que entrar en dirección contraria. Si veis la vista panorámica que he colocado en la parte inferior, se ve perfectamente lo que es toda la decoración de esa sala E y las flechas indican la dirección hacia el interior de la tumba, por supuesto cada vez más profundo. La siguiente sala, la sala F, es la sala de pilares, una vez más con el sepulcro de Osiris al fondo. En la sala de pilares ya vemos las figuras que corresponden a la decoración original de Ramsés III. Como dije hace unos minutos, hasta la sala de pilares probablemente llegó la excavación de época de Setnacht, pero no la decoración. A partir de aquí tenemos ya decoración íntegra original de Ramsés III. En estas condiciones se halla la cámara sepulcral de KV11. Como podéis ver, ha sufrido muchísimos daños, ha habido colapsos, la decoración está muy destruida. En fin, es una parte de la tumba que se conserva en pobres condiciones. De la tumba han sido obtenidos diversos objetos del ajuar original de Ramsés III, principalmente usheptis. Hay algunos usheptis repartidos en varios museos europeos, usheptis de bronce, como los de la izquierda, o de calcita, como el de la derecha. Pero sin duda la pieza más importante que se sacó de esta tumba es el sarcófago de Ramsés III. La tapa del sarcófago se la compró el Museo Fitzwilliam de Cambridge a el propio Belzoni, y lo que es la bañera del sarcófago se lo compró el Museo Parisino del Louvre a Henry Salt, a la colección de Henry Salt. Esa bañera, como veis, está plenamente decorada y nos muestra escenas del libro del Imiduat. La momia de Ramsés III fue tratada durante la dinastía 21, fue hallada en DB 320 en la cachette de Der el Bahari y, como sabéis, recientemente fue estudiada
y gracias a ese estudio se pudo concluir que efectivamente Ramsés III fue asesinado, le cortaron el cuello con una incisión muy profunda, de modo que se intentó, mediante ese complot, como sabemos por papiros egipcios, se intentó colocar a un nuevo rey en Egipto. Sin embargo, pudo subir al trono de Egipto Ramsés IV, hijo de Ramsés III, el legítimo heredero, que fue el rey bajo el cual se realizó el juicio contra los regicidas.